Bueno, actualmente la inteligencia artificial forma parte constantemente de nuestras vidas, desde las respuestas del Gmail, que es automática dependiendo del contexto del mail que nos han mandado, hasta la aspiradora inteligente que recorre el piso solita, sola con apretar un botón, ¿verdad? ¿Usted qué piensa de esto, de que está la inteligencia artificial en todos lados casi sin darnos cuenta? No, realmente yo lo que traje para discutir fue justamente que cuando uno piensa en inteligencia artificial, ¿qué se imagina? ¿Te imaginas una supercomputadora gigante? Facebook, Google, IBM, Yo Robot. ¡Oh my God! Es increíble, pero realmente, como vos dijiste, la inteligencia artificial está por todos lados. ¿Cómo fue que pasó esto? Casi sin darnos cuenta. Sí, fue totalmente sin darnos cuenta, nos empezaron a facilitar la vida y nosotros tomamos esas facilidades. ¿Vos te diste cuenta? De que ya dejanos en los comentarios. Según la Real Academia Española, la inteligencia artificial crea programas informáticos para realizar operaciones muy parecidas, casi iguales, diría yo, a la mente humana, como el razonamiento lógico o el aprendizaje. De hecho, justamente las primeras inteligencias artificiales fueron, como nosotros nos imaginamos, fueron supercomputadoras. Era increíble lo gigante que tenía que hacer y cómo tenías que programarla vos. Vos tenías que programar cada una de las variables que tenía y la computadora tenía que procesarlas todas y después tenía que tomar su decisión. Esto obviamente no podía seguir así. Imagínate, no podemos tener una habitación gigante para aspirar nuestra habitación. No, tal cual, es verdad. Para que te des una idea, una de las computadoras construidas con inteligencia artificial fue llamada Deep Blue, desarrollada por IBM y capaz de derrotar a Kasparov en una partida de ajedrez. Para eso se requirió no uno ni dos, sino varios terabytes de memoria RAM. Ahí es cuando se empezó a usar lo que es las redes neuronales artificiales. Se empezaron a programar, se empezaron a crearlas, haciendo que la computadora vaya aprendiendo, nosotros le enseñamos, se va optimizando y ahí va teniendo incluso más potencia que las supercomputadoras anteriores. Es increíble cómo fue que avanzó, que vos pasás de tener una supercomputadora a tener una mini aspiradora. Claro, impresionante. Bueno, justo que hablabas esto de programar, hace muy poquito, en septiembre del año pasado, científicos y investigadores de la Universidad de Stanford crearon y desarrollaron un informe donde hablan de la inteligencia artificial en 15 años. Y hablaban de esto de, por lo menos en el sistema educativo, para poder reformarlo, reforzarlo, darle más fuerza, hablaban de esto de lo que es el sistema de aprendizaje online y el sistema de tutorías, ¿sí? Que, por ejemplo, el sistema de aprendizaje online hace que, primero, rompe las barreras del aula, ¿no? De estar en 4 paredes y que vos tengas más de 1000 alumnos. Es un montón. Vos decís, no lo podés creer, sí. ¿Pero por qué? Porque vos decís, en una aula tenés entre 30 y 40. Claro, más de tal cual, eso, más ¿no? que eso no. Entonces vos decís, ¿cómo haces con 1000 o más de 1000? Es impresionante. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, hablaban de esto, de cómo creaban, o sea, más y más gente que podía estudiar al mismo tiempo y el aprendizaje era personalizado. ¿Por qué? Justamente por las tutorías de inteligencia, que son tutores que guían el aprendizaje del alumno, o sea, cumple como la función, el rol del docente, guían el aprendizaje del alumno con preguntas abiertas, preguntas cerradas, sí. Y también le dan un feedback al alumno. Entonces me parece que justamente esto de programarlas, porque se tendrían que dar programados para que puedan dar resultados. Las inteligencias artificiales, más que nada aplicadas a las redes con las redes neuronales, van aprendiendo de lo que son cada uno de los casos. Lo aprende, sabe cuál es lo mejor y se va optimizando a medida que va aprendiendo. La verdad que sí. Impresionante y admirable de alguna manera, porque como que ganás tiempo en todo. Claro, sería, dejás de hacer una cosa y lo tomas haciendo una inteligencia artificial. Claro, bueno, algo que quiero acotar, estoy cursando actualmente varias materias de la facultad por este sistema a distancia. Ah, bueno, está genial. Bárbaro. Sí, la verdad que sí. Y ¿cuál es tu experiencia? Bueno, mira, empecé a cursar el cuatrimestre pasado y la verdad que lo que generó fue una autonomía increíble. Porque ellos te tiran los temas que vos tenés que ver y te dan una idea de cómo organizarlos. Por lo general, si la cursada es cuatrimestrales por semana, si es intensiva es por día, entonces ellos te dicen más o menos cómo podrías organizarte para llegar bien a los exámenes. Organización, qué difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que es. Para todos. Bueno, entonces vos después vas manejando los tiempos como querés. ¿Pero por qué? Si no aprendés a organizarte, no llegas por más que ellos ya se hayan tomado el trabajo. Entonces está bueno el tema de la educación a distancia por eso, porque empezás a ver
la organización desde otro punto de vista. Ya no dependes tanto del profesor que te dice, hace esto, hace lo otro, hace aquello. Ellos te dan una sugerencia y vos la manejás como ¿La tomás querés. o la A distancia dejás? también no Exacto. tenés horarios. No tenés horarios. El campus está abierto todo el día para que vos entres cuando puedas, cuando quieras, lo que sea. Y Bueno, eso para mí me parece lo más importante, ¿no? Porque Sí. vos tenés una vida diaria donde trabajás, tenés familia, Además, amigos, ya lo de que por sí sea. la facultad hace mucho énfasis en lo que es la autonomía del estudiante. sí, tal cual. Y esto, que la educación a distancia pueda ser cada vez más efectiva, realmente ayuda muchísimo con eso. Tal cual, Sí. y eso que decías de superar las barreras del aula, he estado en cátedras de más de 7.000 alumnos, ¿entendés? Es una cantidad Sí. impresionante de gente, todas estudiando al mismo tiempo, y tiene que ver con esto de que vos decías, que es impresionante cómo va cambiando. El tema de las tutorías también, de las que hablabas, nosotros teníamos tutorías en línea, y es bastante complicado porque por lo general uno, al no comprender un tema, lo que sea, va, busca un tutorial en YouTube, lo que sea, corres el riesgo de que ni siquiera sea de nuestro país, ¿entendés? Entonces Ujú. el contenido que vos estás aprendiendo no es el que deberías, porque no se aplica a lo que es nuestra currícula. Además, quizás en lo que le pone más énfasis en explicar no es la duda que vos tenías. Exactamente. Es increíble. Es increíble. Claro, Bueno, corremos con ese riesgo. exacto. Con el tema de las tutorías en línea, vos vas participando a medida de los comentarios o las redes, haciendo preguntas específicas, entonces el profesor las va contestando. Después el video, una vez que termina la transmisión, se guarda como una publicación normal para que vos puedas consultarla cuando quieras. Y la verdad que eso es un golazo de la educación a distancia. Sí, tal cual. Sí. Por ejemplo, para vos que todavía no te enteraste de todo esto, o sea, la idea es que vos investigues este tema porque está bárbaro, y si trabajás y estudiás y haces un millón de cosas, quizás esto, nuestro ejemplo, que es nuestra compañera, te puede llegar a ayudar para que utilices tu tiempo. De la profesora, tarea para el hogar. Claro. Tal cual. Más o menos, pero lo podés utilizar bárbaro y viene genial más hoy en día que Sí, la estamos verdad a que 1000 sí. en el trabajo, lo que sea, o y hoy lo simplemente vivís solucionamos muy lejos desde de la casa. facultad. ¿Ves? Ah. Sí. Claro, tal cual. Tengo compañeros que estudian en Tierra del Fuego siquiera, ¿entendés? Y solo tienen que venir acá a rendir los exámenes. Bueno, eso es genial, impresionante. Sí, la Muy verdad que bueno. sí, facilita un montón. Ujú. ¿Nos querés contar algo más? Sí, yo había traído para comentarles el tema de cómo se usa la biología en el desarrollo de las inteligencias artificiales. Nosotros al querer, o sea, la inteligencia artificial podría decir que le queremos dar un cerebro a una computadora, por así decirlo. De alguna manera tiene que ver con las redes neuronales. Queremos crear un cerebro. Exactamente, queremos crear un cerebro, entonces, ¿cómo se usa lo que se conoce ya de los seres vivos para eso mismo, ¿no? Entonces vamos a ver que el cerebro tiene un montón de regiones. Todas las regiones van analizando una tarea distinta. Esas regiones, a su vez, tienen otras... Como cuando estás escuchando al profesor y estás pensando, la. Tal cual. Algo así. ¿Eso también lo quieren imitar? Bueno, estaría bueno. Entonces, como el cerebro a su vez tiene subregiones, entonces se empieza a establecer la definición de jerarquía, ¿no? ¿Cómo se usa una jerarquía que va desde lo más grande hacia lo más chico, que en la biología lo tenemos un montón, y cómo se va usando para el desarrollo de las redes? Ellos lo que buscan, al contrario de lo que se piensa, bueno, en el cerebro tenemos muchísimas neuronas que están todas conectadas entre sí. En el caso contrario, con las redes neuronales, que se llaman también redes biológicas, se busca que las neuronas, entre comillas, tengan la menor cantidad de uniones posibles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy caro. Ah, mira vos. Hay que Muy caro. instalarlas, mantenerlas, ¿entendés? Entonces todo eso requiere un montón de recursos. Lo que se busca, lo que se está buscando un montón es que las redes neuronales tengan la menor cantidad de conexiones posibles, pero a su vez realicen las tareas con la mayor eficacia que se pueda. Es algo complicado porque en realidad lo que se busca es, vos tenés un núcleo gigante que lo querés hacer más fácil, que consuma menos. Y para eso existió lo que es las redes neuronales, en que cada neurona era solamente un Se procesador encarga que de la tarea, hacía claro. tareas simples. Pero si tenés muchísimas neuronas, entonces ya estás perdiendo el punto. Claro, tal cual. Una de las cosas que quería agregar era que, ¿se acuerdan que les conté lo del informe que realizaron Sí. estos expertos? Bueno, decían también dos cositas más. Uno, lo de la realidad virtual, que hoy en día los chicos trabajan con realidad virtual en el aula, muy poquito también, ¿no? Y que les permite interactuar con otros ambientes, ¿sí? Pero ellos dicen que esta realidad virtual se va a utilizar mucho más en 15 años, más generalizada y se puede aplicar en diferentes disciplinas, ¿sí?
Otra de las cosas que menciona que para mí es muy interesante es lo de la robótica, lo de la robótica, robótica iba a decir, bueno, robótica. Dice que cuando Lego, su primera vez en los 80, hizo el primer robot, Sí. la gran cantidad de esta mercadería que se hizo fue destinada a motivar el aprendizaje. Claro. ¿Sí? Entonces, los expertos que hicieron este informe dijeron que para ellos la robótica iba a encontrar un lugar en el aula cuando demuestren que no solo pueden motivar el aprendizaje del alumno, sino también modificar los resultados académicos. Claro. Entonces, eso para mí es muy interesante. Hoy en día también se usa la robótica en la escuela, pero también muy, muy escasamente. Y vos como docente, ¿cómo lo ves? O sea, esto que Imagínate un robot, ser docente a cargo del aula con un ayudante robot. claro, o que un robot, por ejemplo, pase a desarrollar tus tareas. Para mí particularmente, lo que dice este informe, todas las tecnologías que mencionó son muy importantes para la educación. Desde la robótica hasta la analítica en el aprendizaje, son puntos que se tienen que tener en cuenta sí o sí para poder modificarla y para que cada vez sea mejor, para que realmente tenga un rendimiento alto y lo podamos disfrutar todos, porque Claro. hoy en día aprendiendo somos lo que somos, ¿no? Sí, tal La cual. verdad que sí. Entonces, más que nada eso. Bueno, ¿Ustedes qué piensan de la inteligencia artificial? Dejanos en los comentarios. Hasta la semana que viene.